Buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual vamos a hablar un poco sobre el lenguaje de C++. Vamos a tomar vamos a utilizar un tema que es de archivos y que me habían pedido ayuda sobre esto, entonces aquí trato de mostrar la solución. Bueno, fue hace más de una semana que me pidieron ayuda, pero decidí que es un buen tema para ponerlo para las personas que están aprendiendo, en especial para ellos que aprenden programación de la básica, la que todavía no es orientada a objetos, pero tiene que ver un poco con eso de orientación a objetos. Lo primero que hace el programa es que obtiene una línea de un texto de un archivo llamado est2.dat, ¿ya? Y lo que hace es actualizar o modificar el dato que ya existía. Entonces, a ver, primero vamos a comentar esto porque está abierto en dos archivos de C++. Entonces comentamos este y este de aquí le vamos a hacer ejecutar para que puedan ver cómo funciona. A ver, si le hacemos correr aquí, ya, esperando, ya. Entonces lo primero que va a hacer es, nos va a leer el archivo. A ver, perdón. Vamos a primero, tenemos que escribir el archivo porque está vacío. Entonces, les comentamos esto de aquí y ejecutamos. Ya, compilando y listo. Entonces lo que nos va a pedir es un código. Yo le voy a ingresar el código 1. Nos va a pedir una nota que es una nota, digamos, de programación. Les voy a poner 12 y el promedio que ha tenido durante el periodo, 14 digamos que tiene. Me dice que si deseo continuar, le digo que sí. Imprimo el 1, voy a ingresar un segundo código, una segunda nota 15 y el otro 17, digo uno sí, y voy a ingresar el código, en este caso 3, voy a poner la nota 14 y el otro 18 y pongo 2 que ya quiero salir y listo. Oprimo un número cualquiera y listo. Ya, entonces el código de aquí lo que hace es crear un archivo en el que ustedes ya se dieron cuenta que tiene la estructura de un código, nota de programación, y va a tomar el nota del promedio. Entonces lo primero que se hace es crear una variable de tipo file, un puntero en este caso, ya hacia el archivo. Luego se crea una estructura que tiene como elementos una variable int que se guarda el código, float donde se guarda la nota de programación y la nota del promedio, y aquí es como que ya se arma una variable del tipo de esta estructura que se llama datos estudiante. Aquí pueden ver una función del tipo datos estudiante, ya, que aquí crea una variable otra vez temporal de datos estudiante, y lo que le va pidiendo es que ingrese el código y va guardando. Entonces, para los que ya saben, el scanf, así es la estructura, y lo que hace es invocar primero acá temporal punto para ingresar a los datos de la estructura, y se va guardando igual con temporal para nota de programación y para guardar la nota del promedio. Luego se hace un retorno. ¿Por qué? Porque este es el tipo de datos de esta función es del tipo struct de datos estudiantes. Entonces tiene que retornar algo, entonces retorna una variable del tipo dato estudiante. ¿Ya? Entonces en el main pues se crea una variable de tipo datos estudiante PI. Luego se crea una variable que es continuar -1, que me va a validar si es que quiero seguir continuando en este caso, y creo una variable a. Entonces primero voy a ver si es que existe el archivo. Entonces archivo igual a fopen, es una función para abrir en este caso un archivo
ya, en el que en este de aquí esta función tiene file, en este caso es el nombre del archivo .dat, est.dat, y cómo es que va a escribir. WB es escritura en binario. Entonces con esto yo compruebo si es que existe el archivo. Si es que el archivo no está vacío, continúo el proceso de escritura. Caso contrario, imprimo uno que me dice error de apertura, ¿ya? Posiblemente puede haber en que no existe el archivo, entonces lo que le hace es crear el archivo, ¿ya? Vuelta, entramos en un while porque tenemos que ir leyendo línea por línea, en este caso. Entonces llamamos estudiante PI igual a leer registro. Como aquí ya está la función leer registro, void, no necesito ingresar ningún parámetro, entonces lo que igualo a esta variable, que es del tipo estudiante, ¿ya? Y entonces esta función le va a retornar una variable del tipo estudiante. Por eso es que estaba aquí una variable temporal, ¿ya? Aunque lo que se puede hacer también es enviar esta variable acá como parámetro y ya no utilizaríamos el temporal, sino que utilizaríamos directo lo que es la variable estudiante PI. Luego usamos la función fwrite, que nos ayuda a escribir en el archivo, ¿ya? Y esta función tiene varios parámetros en este caso, que nos van a ayudar mucho a saber sobre cómo escribir en este caso los archivos, ¿ya? Entonces siempre es bueno que tengan identificado qué funciones son las que se utilizan para escribir, cuáles son para los que son para abrir el archivo, cerrar el archivo, etcétera. Bueno, en este caso necesitamos una dirección, la dirección del estudiante PI de la variable que está guardando los datos. Luego vamos a calcular el tamaño que tiene la estructura, por eso ponemos estudiante, datos estudiante. Luego 1 quiere decir que vamos a afectar a guardar una línea, por eso ponemos el 1, vamos a afectar una vez, y necesitamos el archivo, que es archivo registros. Y al final imprimimos un printf, que si es que queremos guardar, ingresar más datos. Cuando se termine el while, ya se termina el while, tenemos que cerrar el archivo seguido de después de haber ingresado todos los datos. Entonces usamos fclose y la variable de tipo file, ¿ya? Y al final pues ponemos un printf para guardar el archivo, en este caso, ¿ya? Entonces con esto vamos a hacer un acercamiento por ahí. Listo. Ya, y con eso pues supone que, a ver, por aquí. Entonces con eso, por ejemplo, aquí ya tenemos un poco aquí podemos ver las funciones, ya, y aquí están los datos en este caso. En el while se presenta lo que es la escritura. En este caso vamos escribiendo lo que es el dato, y esta función es importante para lo que es la escritura de los datos, ya, que ya expliqué anteriormente. Listo. Bueno, ya, una vez que hemos ingresado los datos, entonces ya tenemos datos en el archivo, tenemos que proceder a leerlos. Entonces vamos a comentar este código de aquí y descomentamos el de acá. Ya, entonces aquí tiene la siguiente estructura. Igual tiene una variable, un puntero de archivo registro. Luego tiene una estructura que tiene del mismo tipo del anterior.
luego tiene una función igual, pero en este caso, como les dije, que se podía hacer enviar la variable que estábamos usando en el main y alterar el estado de la variable. Entonces aquí le hice aquí de la misma forma. Entonces, como parámetro de entrada tenemos una variable de tipo datos estudiante, que es de la estructura, y lo que hacemos es tomar esa variable punto promedio, ingresar al campo de promedio. Lo que vamos a hacer es coger el anterior promedio, ya, sumarla a la nota de programación y dividirlo para 2, y así actualizar el promedio. En este caso, si tuviera 16 más y la nota de promedio sería 18, entonces lo que cogeríamos para poner un nuevo promedio sería 16 más 18 dividido para 2 y guardarla en la variable de promedio, en el campo de promedio que está en la estructura. La estructura es muy semejante a una clase, que tiene igual algunas variables, en este caso, como se puede decir, pero también tiene funciones. Entonces aquí hacemos lo mismo, pero aquí hacemos algo parecido a un objeto de una clase, ya, pero en este caso solo usamos estructuras. Bueno, y aquí hacemos lo mismo. Esta parte ustedes ya la conocen. Luego lo que vamos a hacer es usar la opción del fopen, pero en este caso ya no va a ser WB, sino que va a ser RB. RB es para la lectura y escritura en binario. Entonces WB era para escritura en binario. Ya, aquí comprobamos que no tenga algún error o falle el archivo o que esté vacío, y procedemos a leer el archivo. Esta función que vamos a ver es el fsec, que nos va a ayudar a hacer un salto aleatorio de la línea. Por lo general, cuando usamos el fwrite, tenemos que recorrer, empieza a guardarse en una línea todo lo que nosotros vamos escribiendo. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero regresar por lo menos unas 3 letras hacia atrás, o regresar hacia donde ingresé, digamos, el código, o regresar la línea? Digamos que esta línea de aquí, digamos que es el archivo. Entonces podríamos decir que es el archivo. Entonces supongamos que aquí le hacemos un poco más grande la línea. Supongamos que esta línea se guarda en el archivo. ¿Qué pasa si yo voy escribiendo y el puntero, como pueden ver, se va escribiendo y dejo de escribir y queda ahí el puntero? ¿Qué pasa si yo quiero regresar, digamos, hasta donde está la D, o quiero regresar a donde está la I, o hasta donde está la A? Entonces eso significa saltos aleatorios. Entonces yo puedo controlar esos saltos utilizando la función fsec, que me tiene como parámetros en este caso un puntero de tipo file, y me pide saber, en este caso, el sexcent me indica en este caso que si quiero ir al final de la línea, al inicio de la línea, dependiendo, ¿no? Y por lo general tiene valores de 0, 1 y menos 1, pero utiliza ahí una variable constante, en este caso, para realizar ese tipo de función, en este caso. Entonces, citando un poco de literatura, por así decirlo, el fsec pues sitúa el indicador de posición del archivo en cualquier parte del archivo. Bueno, estoy consultando en un libro de lenguaje C.
ya. Entonces con eso y con esta función se puede realizar operaciones de lectura y escritura directa en el archivo binario. Ojo, en el archivo binario. Entonces con eso tiene tres parámetros, donde se ingresa el puntero del archivo, que ya vimos que era el archivos, en este caso archivo registro, seguido de lo que es un long número bytes, que quiere decir el número de bytes a partir del parámetro de origen que se va a tomar. Entonces digamos que yo quiero tomar el parámetro de origen la A, y me va a decir cuánto es la longitud, digamos, desde una letra hacia otra, ¿ya? Luego me pide el int origen, que en este caso son unas macros que son definidas en la cabecera en la librería de stdio.h. Entonces es un parámetro que nos va a pedir, ¿no? En este caso, que me indica si es que quiero ir al inicio de la letra, al final del archivo, o en la situación actual donde está el puntero, el indicador, digamos, de posición. Entonces, como estamos usando perdón, entonces lo que va a hacer es que el indicador de posición, pues, del archivo se va a situar al final del archivo. Entonces al inicio vamos a hacer un salto aleatorio hacia el origen del archivo, ¿ya? Luego lo que vamos a hacer es int número de registros igual a ftel. Ftel en este caso es una función que nos va a ayudar a calcular, en este caso, cuántos registros estamos guardando. Si ustedes se dieron cuenta, tenemos datos estudiante, tenemos una variable que lo que hace al inicio es leer el archivo y nos va a decir cuántas variables, digamos, del tipo dato estudiante se guardaron en el archivo, ya. Entonces con esto, con el cself, nos ayuda a medir el tamaño del datos estudiante de la estructura, ya. Entonces con eso nosotros vamos a leer el número de archivos. Entonces ya tenemos el número de variables de tipo estructura, de la estructura. Digamos que en este caso yo ingresé tres códigos, código 1, código 2 y código 3. Entonces me va a dar como resultado que el número de registros serán iguales a 3. Realizamos un for para hacer lo que es recorrer todo el archivo. Luego usamos el fsec en este caso, pero en este caso yo quiero ingresar en el primer archivo. Entonces debo ingresar, multiplicar por el número del registro. En este caso va a ir de 0, 1 y 2, ¿ya? Aquí en el libro que estoy consultando nos da una referencia importante. Nos dice que el fsec se puede utilizar para recorrer el archivo en múltiplos de tamaño en cualquier tipo de datos. Es decir, en este caso el fsec nos va a ayudar a recorrer, en este caso, múltiples variables de tipo estructura que han sido guardadas en el archivo. Y esto se hace multiplicando el tamaño de los datos, ¿ya?, por el número de elementos que se realiza. Entonces eso es lo que estamos haciendo, multiplicamos el tamaño del dato de la estructura por el número de registros que tenemos. Si tenemos 3, va a empezar desde el 0 por el tamaño, y eso es lo que va a hacer que salte el indicador. Y ponemos el set, que nos va a indicar la posición del archivo, pero desde el principio del archivo. Entonces si guardamos aquí, digamos en esta línea, guardamos una variable de la estructura con el código 1, acá guardamos con el código 2 y acá guardamos con el código 3. Entonces eso es lo que nos va a hacer, va a correr y va a saltar hacia acá cuando es 0, cuando es 1 va a saltar hacia abajo, cuando es 2 va a saltar hacia abajo. Entonces en eso va a realizar los saltos, ¿ya? Luego vamos a leer, ¿ya? Entonces primero
Supongamos que ya estamos aquí y tenemos que leer toda la línea que ha sido guardada. Entonces usamos el fread, que utilizamos la dirección de la variable de tipo datos estudiante, y luego calculamos el tamaño de la estructura. Dice que vamos a leer una línea y vamos a leer en el puntero que está aquí en el archivo. Imprimimos uno para que nos imprima cuáles fueron los datos anteriores que han sido guardados, y luego invocamos a la función, como les había dicho. Aquí envié como parámetro la misma variable, se envió como parámetro, y aquí lo que hace es coger la dirección y guardar, alterar el dato y guardarlo, ¿ya? Y cuando se retorne, retornará la misma variable, pero con diferente valor, en este caso en la variable de promedio. Entonces aquí puse un comentario que modifica el promedio. La función que modifica el promedio va a retornar una variable de tipo estudiante, PI. Luego nos puse para esta parte de aquí para que nos escriba cuáles son los nuevos datos. Y luego tenemos que ya imprimí el nuevo dato, muy bien, tenemos que seguir al siguiente. Entonces debemos hacer un salto aleatorio para el siguiente dato, perdón, para situarnos ya al final, ya situarnos en una parte de lo que es el dato que nosotros vamos a usar, ¿ya? Entonces debemos situarnos al principio, otra vez de nuevo al principio. Entonces cuando nosotros realizamos todo eso, ¿no es cierto? Cuando se realiza la lectura, el indicador llega al final de la línea, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es volver al inicio de la línea y luego sobreescribir toda la línea, ¿ya? Entonces con el fsec lo que hacemos es, como en el anterior, regresar el indicador que estaba aquí, digamos por ahí que está titilando el puntero, ¿ya? Hacerle que regrese a la línea y que sobreescriba todo. Luego de sobreescribir todo, que se utiliza el write, coge y vuelve a escribir todo lo que ya estaba, regresa acá y hace el fsec. Pero como ven aquí puede cambiar el dato a 1. Entonces cuando cambia el dato a 1, lo que hace es que estando aquí se salta al siguiente, hacia acá abajo, ¿ya? Eso es lo que hace, y así sucesivamente hasta terminar el número de registros. Ya, entonces aquí lo que hacemos es, con esta línea, es hacer que el indicador regrese al inicio de la línea que estábamos usando, ya, y sobreescribimos los datos con el fwrite, ya, y al final siempre cerrar el archivo. Y aquí nos dice que si es que queremos ingresar algún número para salir. Bueno, ya, eso es la explicación del código. A continuación vamos a correr el programa para ver qué es lo que nos da. Miren, aquí tenemos datos anteriores. Código 1 nos da la nota y el promedio anterior. Entonces si tenía el promedio 12, 12 más 14 dividido por 2 da 13. Con la nota 2 tenemos 15 más 17, ¿ya? Y el dato nuevo 15 más 17 dividido por 2, 16. Con el dato anterior 14 del código 3 es 14 más 18 dividido por 2 nos da 16. Entonces con eso hicimos actualización o modificación de una línea en un archivo, ¿ya? Entonces por el momento, como ya se sobreescribió, va a tener otros valores la variable promedio. Vamos a hacer un punto de corte y vamos a leer la primera línea y vamos a ver los estados que nos va a dar el archivo, para los que no me alcanzaron a entender. Entonces primero vamos a dar un corte aquí, ya, vamos a correr de nuevo el programa
Ya, aquí está el punto de corte que se da para poder ustedes evaluar si es que ustedes no entienden cuál es el error en algún programa que hagan. Pues esto sirve mucho para que ustedes corran y vayan revisando cada estado de las variables. Como pueden ver aquí, el número de registros, como les había dicho, tiene 3. ¿Ya? Entonces seguimos con esta teclita de aquí. Vamos a ir paso a paso a ver qué es lo que realiza. El fsec tenemos que saltarnos. ¿Ya? Vamos a seguir, retornar. Listo. Nos devuelve un valor de 0, que significa que es correcto. Luego va a hacer la lectura y se va a guardar en estudiante PI. Y vamos a ver qué estados. Por el momento estudiantes PI no tiene estados, ¿no es cierto? Está vacío el estado, pero tiene las variables código, nota de programación y promedio. Entonces al leer va a llenarse esos estados. ¿Ya? Listo. Al momento, si revisamos, ya tiene valores. Código 1 con la nota 12 y el promedio 13. Entonces vayan calculando 12 más 13 dividido para 2 para ver qué realiza. Luego imprime los datos anteriores, va imprimiendo los datos. Aquí podemos ver en la consola, aquí están los datos anteriores, 12 y 13. ¿Ya? Vamos viendo, aquí va a llamar a la función de registro. Entonces con este de aquí que va paso a paso, vamos a ingresar a esa función. Entramos a la función, aquí toma el nombre. Lo que hace es obtener la dirección del archivo, ¿ya? De la variable que mandamos. Y lo que va a hacer es alterar el promedio. Aquí tenía promedio 13, nota 12. 13 más 12 dividido para 2. Veamos qué valor va a obtener. ¿Ya? Listo. Va a obtener 12.5 y va a regresar, tiene que regresar acá. Listo. Regresa y imprime el nuevo dato. Va a imprimir, necesito salir de aquí. Se está metiendo a otras librerías, entonces no nos importa qué librerías entra. ¿Ya? Y aquí está, mire. 12.5, 12. Listo. Luego tiene que recorrer al inicio del archivo. Listo. Ya. Y luego va a sobreescribir. Listo. Ya está. Y regresa para el segundo dato. Entonces hasta ahora ya explicamos. Ya está todo explicado. Vamos con el siguiente. Con el de código 3. Y listo. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Y se cierra el archivo, listo. Ya, cerramos, terminamos la ejecución y listo. Esto fue todo, una explicación de cómo realizar una actualización en un registro, en un archivo. Este código del fsec lo tomé de esta página, de chundian.com. Ya, el código lo obtuve de aquí, de chundian.com. ¿Ya? Que dice ejemplos en Java y C Linux, y les recomiendo que revisen la teoría de esta página, que es muy interesante. Está explicando de forma un poco más detallada de lo que yo expliqué. Aquí está el set, el setcur, el setend. Aquí está la variable que nosotros utilizábamos para modificar los registros, ¿ya? Con el syself, pero en este caso utilizamos el i porque estábamos dentro de un for. Y aquí está la función que utilizamos, por aquí estaba el ftel. ¿Ya? Si queremos saber cuántos registros hay, la función ftel nos puede ayudar. Ftel nos indica la posición de bytes en un fichero que estamos. Entonces con eso les voy a poner el link de esta página en la descripción del video, ¿ya? Para que ustedes lo revisen mejor. Y voy a subir los códigos, estén atentos. Y listo. Gracias por ver este video. Y los veo el próximo viernes. Ojalá que tenga tiempo para realizar un nuevo tutorial. Hasta la próxima. Bueno, una vez que hemos ingresado los datos, entonces ya tenemos datos en el archivo. Tenemos que proceder a leerlos.
Entonces vamos a comentar este código de aquí y descomentamos el de acá. Ya, entonces aquí tiene la siguiente estructura. Igual tiene una variable, un puntero de archivo registro. Luego tiene una estructura que tiene del mismo tipo del anterior. Luego tiene una función igual, pero en este caso, como les dije, que se podía hacer enviar la variable que estábamos usando en el main y alterar el estado de la variable. Entonces aquí le hice aquí de la misma forma. Entonces, como parámetro de entrada tenemos una variable de tipo datos estudiante, que es de la estructura, y lo que hacemos es tomar esa variable punto promedio, ingresar al campo de promedio. Lo que vamos a hacer es coger el anterior promedio, ya, sumarla a la nota de programación y dividirlo para 2, y así actualizar el promedio. Este caso, si tuviera 16 más y la nota de promedio sería 18, entonces lo que cogeríamos para poner un nuevo promedio sería 16 más 18 dividido para 2 y guardarla en la variable de promedio, en el campo de promedio que está en la estructura. La estructura es pero muy semejante a una clase, que tiene igual algunas variables, en este caso, como se puede decir, pero también tiene funciones. Entonces aquí hacemos lo mismo, pero aquí hacemos algo parecido a un objeto de una clase, ya, pero en este caso solo usamos estructuras. Bueno, de aquí hacemos lo mismo. Esta parte ustedes ya la conocen. Luego lo que vamos a hacer es usar la opción del fopen, pero en este caso ya no va a ser WB, sino que va a ser RB. RB es para la lectura y escritura en binario. Entonces WB era para escritura en binario. Ya, aquí comprobamos que no tenga algún error o falle el archivo, o que esté vacío, y procedemos a leer el archivo. Esta función que vamos a ver es el fsec, que nos va a ayudar a hacer un salto aleatorio de la línea. Por lo general, cuando usamos el fwrite, tenemos que recorrer, empieza a guardarse en una línea todo lo que nosotros vamos escribiendo. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero regresar por lo menos unas 3 letras hacia atrás, o regresar hacia donde ingresé, digamos, el código, o regresar la línea? Digamos que esta línea de aquí, digamos que es el archivo. Entonces podríamos decir que es el archivo. Entonces supongamos que aquí le hacemos un poco más grande la línea. Supongamos que esta línea se guarda en el archivo. ¿Qué pasa si yo voy escribiendo y el puntero, como pueden ver, se va escribiendo y dejo de escribir y queda ahí el puntero? ¿Qué pasa si yo quiero regresar, digamos, hasta donde está la D, o quiero regresar a donde está la I, o hasta donde está la A? Entonces eso significa saltos aleatorios. Entonces yo puedo controlar esos saltos utilizando la función fsec, que me tiene como parámetros en este caso un puntero de tipo file, y me pide saber, en este caso el sexent me indica en este caso que si quiero ir al final de la línea, al inicio de la línea, dependiendo, ¿no? Y por general tiene valores de 0, 1 y menos 1, pero utiliza ahí una variable constante, en este caso, para realizar ese tipo de funciones.
posición en este caso. Entonces, citando un poco de literatura, por así decirlo, el fsec pues sitúa el indicador de posición del archivo en cualquier parte del archivo. Bueno, estoy consultando en un libro de lenguaje C. Ya, entonces con eso y con esta función se puede realizar operaciones de lectura y escritura directa en el archivo binario. Ojo, en el archivo binario. Entonces con eso tiene tres parámetros, donde se ingresa el puntero del archivo, que ya vimos que era el archivos, en este caso archivo registro, seguido de lo que es un long número bytes, que quiere decir el número de bytes a partir del parámetro de origen que se va a tomar. Entonces digamos que yo quiero tomar el parámetro de origen la A, y me va a decir cuánto es la longitud, digamos, desde una letra hacia otra, ¿ya? Luego me pide el int origen, que en este caso son unas macros que son definidas en la cabecera en la librería de stdio.h. Entonces es un parámetro que nos va a pedir, ¿no? En este caso, que me indica si es que quiero ir al inicio de la letra, al final del archivo, o en la situación actual donde está el puntero, el indicador, digamos, de posición. Entonces, como estamos usando perdón, entonces lo que va a hacer es que el indicador de posición pues del archivo se va a situar al final del archivo. Entonces al inicio vamos a hacer un salto aleatorio hacia el origen del archivo, ¿ya? Luego lo que vamos a hacer es int número de registros igual a ftel. Ftel en este caso es una función que nos va a ayudar a calcular, en este caso, cuántos registros estamos guardando. Si ustedes se dieron cuenta, tenemos datos estudiante, tenemos una variable que lo que hace al inicio es leer el archivo y nos va a decir cuántas variables, digamos, del tipo dato estudiante se guardaron en el archivo. Ya, entonces con esto, con el cself, nos ayuda a medir el tamaño del datos estudiante de la estructura. Ya, entonces con eso nosotros vamos a leer el número de archivos. Entonces ya tenemos el número de variables de tipo estructura, de la estructura. Digamos que en este caso yo ingresé 3 códigos, código 1, código 2 y código 3. Entonces me va a dar como resultado que el número de registros serán iguales a 3. Realizamos un for para hacer lo que es recorrer todo el archivo. Luego usamos el fsec en este caso, pero en este caso yo quiero ingresar en el primer archivo. Entonces debo ingresar, multiplicar por el número del registro. En este caso va a ir de 0, 1 y 2. ¿Ya? Aquí en el libro que estoy consultando nos da una referencia importante. Nos dice que el fsec se puede utilizar para recorrer el archivo en múltiplos de tamaño en cualquier tipo de datos. Es decir, en este caso el fsec nos va a ayudar a recorrer, en este caso, múltiples variables de tipo estructura que han sido guardadas en el archivo, y esto se hace multiplicando el tamaño de los datos, ¿ya?, por el número de elementos que se realiza. Entonces eso es lo que estamos haciendo, multiplicamos el tamaño del dato de la estructura por el número de registros que tenemos. Si tenemos 3, va a empezar desde el 0 por el tamaño, y eso es lo que va a hacer que salte el indicador. Y ponemos el set, que nos va a indicar la posición del archivo, pero desde el principio del archivo. Entonces si guardamos aquí, digamos en esta línea, guardamos una variable de la estructura con el código 1,
acá guardamos con el código 2 y acá guardamos con el código 3. Entonces eso es lo que nos va a hacer, va a correr y va a saltar hacia acá cuando es 0, cuando es 1 va a saltar hacia abajo, cuando es 2 va a saltar hacia abajo. Entonces en eso va a realizar los saltos, ¿ya? Luego vamos a leer, ¿ya? Entonces primero supongamos que ya estamos aquí y tenemos que leer toda la línea que ha sido guardada. Entonces usamos el fread, que utilizamos la dirección de la variable de tipo datos estudiante. Luego calculamos el tamaño de la estructura. Dice que vamos a leer una línea y vamos a leer en el puntero que está aquí en el archivo. Imprimimos uno para que nos imprima cuáles fueron los datos anteriores que han sido guardados, y luego invocamos a la función, como les había dicho. Aquí envié como parámetro la misma variable, se envió como parámetro, y aquí lo que hace es coger la dirección y guardar, alterar el dato y guardarlo, ¿ya? Y cuando se retorne, retornará la misma variable, pero con diferente valor, en este caso en la variable de promedio. Entonces aquí puse un comentario que modifica el promedio. La función que modifica el promedio va a retornar una variable de tipo estudiante, PI. Luego nos puse para esta parte de aquí para que nos escriba cuáles son los nuevos datos. Y luego tenemos que ya imprimí el nuevo dato, muy bien, tenemos que seguir al siguiente. Entonces debemos hacer un salto aleatorio para el siguiente dato, perdón, para situarnos ya al final, ya situarnos en una parte de lo que es el dato que nosotros vamos a usar, ¿ya? Entonces debemos situarnos al principio, otra vez de nuevo al principio. Entonces cuando nosotros realizamos todo eso, ¿no es cierto? Cuando se realiza la lectura, el indicador llega al final de la línea, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es volver al inicio de la línea y luego sobreescribir toda la línea, ¿ya? Entonces con el fsec lo que hacemos es, como en el anterior, regresar el indicador que estaba aquí, digamos por ahí que está titilando el puntero, ¿ya? Hacerle que regrese a la línea y que sobreescriba todo. Luego de sobreescribir todo, que se utiliza el write, coge y vuelve a escribir todo lo que ya estaba, regresa acá y hace el fsec, pero como ven aquí puede cambiar el dato a 1. Entonces cuando cambia el dato a 1, lo que hace es que estando aquí se salta al siguiente, hacia acá abajo, ¿ya? Eso es lo que hace, y así sucesivamente hasta terminar el número de registros. Ya, entonces aquí lo que hacemos es, con esta línea, es hacer que el indicador regrese al inicio de la línea que estábamos usando, ya, y sobreescribimos los datos con el fwrite, ya, y al final siempre cerrar el archivo. Y aquí nos dice que si es que queremos ingresar algún número para salir. Bueno, ya, eso es la explicación del código. A continuación vamos a correr el programa para ver qué es lo que nos da. Miren, aquí tenemos datos anteriores. Código 1 nos da la nota y el promedio anterior. Entonces si tenía el promedio 12, 12 más 14 dividido por 2 da 13. Con la nota 2 tenemos 15 más 17, ¿ya? Y el dato nuevo 15 más 17 dividido por 2, 16. Con el dato anterior 14 del código 3 es 14 más 18 dividido por 2 nos da 16. Entonces con eso hicimos actualización o modificación de una línea en un archivo, ya. Entonces por el momento, como ya se sobreescribió, va a tener otros valores la variable promedio.
vamos a hacer un punto de corte y vamos a leer la primera línea y vamos a ver los estados que nos va a dar el archivo, para los que no me alcanzaron a entender. Entonces primero vamos a dar un corte aquí, ya vamos a correr de nuevo el programa. Ya aquí está el punto de corte que se da para poder ustedes evaluar si es que ustedes no entienden cuál es el error en algún programa que hagan. Pues esto sirve mucho para que ustedes corran y vayan revisando cada estado de las variables. Como pueden ver aquí, el número de registros, como les había dicho, tiene 3, ¿ya? Entonces seguimos con esta teclita de aquí, vamos a ir paso a paso a ver qué es lo que realiza. El fsec tenemos que saltarnos, ¿ya? Vamos a seguir, retornar, listo. Nos devuelve un valor de 0, que significa que es correcto. Luego va a hacer la lectura y se va a guardar en estudiante PI. Y vamos a ver qué estados. Por el momento estudiantes PI no tiene estados, ¿no es cierto? Está vacío el estado, pero tiene las variables código, nota de programación y promedio. Entonces al leer va a llenarse esos estados, ¿ya? Listo. Al momento, si revisamos, ya tiene valores. Código 1 con la nota 12 y el promedio 13. Entonces vayan calculando 12 más 13 dividido para 2 para ver qué realiza. Luego imprime los datos anteriores, va imprimiendo los datos. Aquí podemos ver en la consola, aquí están los datos anteriores, 12 y 13, ¿ya? Vamos viendo, aquí va a llamar a la función de registro. Entonces con este de aquí que va paso a paso vamos a ingresar a esa función. Entramos a la función, aquí toma el nombre, lo que hace es obtener la dirección del archivo, ¿ya? De la variable que mandamos, y lo que va a hacer es alterar el promedio. Aquí tenía promedio 13, nota 12, 13 más 12 dividido para 2, veamos qué valor va a obtener, ¿ya? Listo, va a obtener 12.5 y va a regresar, tiene que regresar acá, listo, regresa y imprime el nuevo dato. Va a imprimir, necesito salir de aquí, se está metiendo a otras librerías, entonces no nos importa qué librerías entre, ya. Y aquí está, mire, 12.5, 12, listo. Luego tiene que recorrer al inicio del archivo, listo, ya, y luego va a sobreescribir, listo, ya está, y regresa para el segundo dato. Entonces hasta ahora ya explicamos, ya está todo explicado. Vamos con el siguiente, con el de código 3, y listo, y ahí está el resultado, ya, y se cierra el archivo, listo, ya, cerramos, terminamos la ejecución y listo. Esto fue todo, una explicación de cómo realizar una actualización en un registro, en un archivo. Este código del fsec lo tomé de esta página de chundian.com. Ya, el código lo obtuve de aquí de chundian.com, ya, que dice ejemplos en Java y C Linux, y les recomiendo que revisen la teoría de esta página, que es muy interesante. Está explicando de forma un poco más detallada de lo que yo expliqué. Aquí está el set, el setcur, el setend. Aquí está la variable que nosotros utilizábamos para modificar los registros, ya, con el syself, pero en este caso utilizamos el i porque estábamos dentro de un for. Y aquí está la función que utilizamos, por aquí estaba el ftel, ya. Si queremos saber cuántos registros hay, la función ftel nos puede ayudar. Ftel nos indica la posición de bytes en un fichero que estamos. Entonces con eso les voy a poner el link de esta página en la descripción del video, ya, para que ustedes lo revisen mejor. Y voy a subir los códigos, estén atentos y listo. Gracias por
Gracias por ver este video y los veo el próximo viernes, ojalá que tenga tiempo para realizar un nuevo tutorial. Hasta la próxima.